Leemos nuestro texto. Efesios capítulo 1, versículo 5. Voy a leer la versión Reina Valera, pues los hermanos me estuvieron reclamando. Sí, dice alguno ahí. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Te clamamos, Señor, en este tiempo. Te pedimos que tú nos hables, que tú dirijas todo lo que vamos a hacer en este momento. Señor, me postro delante de ti. Rindo absolutamente mi vida, Señor, en este momento. Que mi boca sea callada. Que tu voz sea la que hable. Que mi espíritu sea humillado y que tu espíritu sea el que corra, transformando las vidas y cambiando los corazones. Yo aquí, como un siervo tuyo, en tu nombre echaré la red, confiando en que la obra es toda tuya y es para tu gloria y la alabanza de tu santo nombre. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, al mirar este texto, nos damos cuenta de algo muy, muy impresionante. Y es que Pablo está abordando temas muy importantes. Cuando nosotros leemos esta porción, ¿usted qué lee en el texto que dice arriba, el encabezado de la porción? ¿Qué dice? ¿Lo puede leer? Algunos dicen bendiciones espirituales en Cristo. Y otras versiones dice bendiciones de la redención. Pablo está tocando temas sumamente profundos en esta porción de la Escritura. Pero lo curioso es que Pablo no lo hace pudiendo hacerlo. Él podía haber dicho, bueno, hermanos, voy a escribirle una carta y voy a hablar de las cosas estas que son tremendamente importantes, que son las bendiciones espirituales en Cristo o las bendiciones de la redención. Y podía haber hecho un estudio bíblico. O podía haber hecho un compilado exegético o podía haber hecho algo que sea una teología sistemática y decía punto número 1, bendiciones en Cristo. Pero ¿sabe? Él no hizo eso. Él ocupa otro medio. Él empieza a explicar las bendiciones en Cristo de una manera distinta, de una manera que por lo menos yo no me lo hubiera esperado. Y Él lo hace a través de un canto, de una acción de gracias a Dios. Él empieza a explicar las bendiciones que tenemos en Cristo a través de una alabanza y la exaltación del nombre de Dios. Así que todo lo que nosotros leemos desde el versículo 3 hasta el versículo 14 es un canto de agradecimiento a la bondad y a la misericordia y al amor de Dios. Y en este tiempo, en este texto que estamos leyendo y vamos a estudiar hoy, si lo estudiamos profundamente, vamos a ver que del texto saltan hipertemas, por llamarlo de alguna manera, o temas inmensos, o doctrinas profundas, como por ejemplo la predestinación, la adopción, la unión con Cristo. ¿Y cuál fue la motivación o qué llevó a Dios a hacer todo esto? Así que si podemos interpretar este texto bajo la guía del Espíritu, podemos tal vez unirnos y tener el mismo espíritu de alabanza y de agradecimiento que tenía el apóstol Pablo cuando estaba siendo inspirado por Dios. Porque sabe, comprender las doctrinas de Dios, entender las verdades,
espirituales de Dios debe llevarnos necesariamente a tener una actitud de adoración y de rendición ante Dios. Cuando una persona comprende las verdades de Dios, debe hincar sus rodillas y glorificar a Dios. Esa es la respuesta, o esa es la actitud que debe tener una persona que adora a Dios. Porque sabe, hermano, en este tiempo es muy peligroso que hay muchas personas que estudian doctrina y se llenan sus mentes de conocimiento y dejan de adorar a Dios. Y eso es inexplicable, inentendible. Porque el fin de la doctrina, el fin del conocimiento de la verdad de Dios es que los hombres glorifiquen a Dios. Una mente que solamente se satisface con la acumulación de entendimiento está más interesada en demostrar lo que sabe que en adorar a Dios. Esas son mentes reprobadas, que rechazan el plan de Dios. Porque ellos creen que saber doctrina es lo mismo que conocer a Dios. Y no es así. Podés estudiar doctrina 10 horas por día durante 40 años y aún así no conocer a Dios. Eso es como un cocinero, ¿no? Al cual uno contrataron a un cocinero para que haga una comida especial, un plato muy especial para una persona muy especial. Pero hay una sola condición para ese hombre, que él tiene que hacer esa comida especial porque esta persona es muy importante, pero no puede comer esa comida. Y este cocinero sabe todo con respecto a esa comida. Sabe los ingredientes, cuánto lleva la porción, cuánto condimento se le puso. Sabe a cuánta temperatura se cocinó ese plato y sabe cuánto tiempo duró la cocción. Sabe todo, pero hay algo que no sabe. Es qué gusto tiene. No lo prueba. Sabe todo del plato, pero no lo prueba. Y tristemente eso es lo que pasa con muchas personas. Tienen mucha información, pero no gustan de Dios. Y la palabra de Dios nos llama en el Salmo 34, versículo 8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Que esta maravillosa porción de la palabra de Dios alumbre nuestras almas y nuestros corazones y nos lleve a una actitud de adoración en la que podemos gustar y ver la bondad de Dios y no solamente tener información. Que el Señor nos deje probar de sus bondades hoy a través de su palabra. Vamos a nuestro texto. Versículo 5. Dice, en amor. Esto no está en mis planes, pero lo voy a decir. ¿Saben? Hay traducciones de la Biblia o personas que se dedican a traducir la Biblia que no concuerdan en dónde va la frase en amor. Esa frase. Porque si ustedes son observadores, en la prédica anterior yo leí esa frase y decía en amor. Y ahora lo vuelvo a leer. ¿Qué es lo curioso? Es que algunos escritores dicen que esa frase en amor estaba en el versículo anterior. Y si lo leemos, sería más o menos así. Sin manchas delante de él en amor. Y ahora hay otros escritores que dicen que no, que esa frase tiene que ver con el versículo 5, con lo que está expresando en el versículo 5, que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora yo quiero hacer una unión. Dios es amor. Y la motivación de su corazón es amar. Así que
que Él desee que estemos sin manchas y santos delante de Él es por una decisión de su amor, de su libre amor. Y que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios y adoptados hijos suyos, también es por su libre decisión de amarnos. Prosigo. Creo que ha sido un buen apéndice. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y acá, cuando leemos esto, lo primero que viene a nuestra mente o que nos hace mucho ruido es predestinados. Ya habíamos visto en el versículo anterior, en el versículo 4, dice, Dios nos escogió. Y ahora dice que habiendo sido predestinados, la palabra predestinar o predestinación es una palabra que tiene que ver con una doctrina muy profunda de la palabra de Dios. Y acá la palabra que se utiliza en el griego es prorizó, o se escribe así, ¿no? Prorizó, o se traduce así. Y quiere decir decidir de antemano, predestinar. Dice encerrar en un círculo, determinar un destino. Y la elección de Dios, el acto de la elección de Dios, el doctor Gruden lo define así. Dice, la elección es el acto de Dios antes de la creación, en la que Él escoge a algunas personas para salvarlas, no a causa de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y placer. Dios decide desde antes de la fundación del mundo predestinar, fijar un rumbo, un destino, un final por su soberanía. Nadie puede coaccionar a Dios o forzar a Dios, Él lo hace libremente. Pero para poder entender esto tenemos que ver a lo largo de toda la palabra, porque no es solamente tomar un texto y sacarlo de contexto. Vamos a ver cómo toda la Biblia hace énfasis en esta doctrina que Dios elige desde antes de la fundación del mundo. San Juan, capítulo 15, versículo 16. Voy a leerlo, no hace falta que lo busque, pero dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. San Juan, capítulo 6, versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Padre llevando a las personas a Cristo. San Juan 6, 44, vuelve a tocar el tema, está Cristo hablando y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Gálatas capítulo 1 versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y ahora podemos tocar un montón de textos más en el Antiguo Testamento, pero quiero basarme solamente en uno que tal vez es el más conocido por todos. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profetas a las naciones. La elección, la predestinación, es una doctrina absolutamente bíblica y debemos aceptarla y entenderla como la gracia de Dios dada a personas que no merecían absolutamente nada más que su ira. Pero, si nosotros miramos, vemos que la gracia de Dios es súper abundante y desbordante. Y Él decide perdonar.
sin ninguna necesidad de hacerlo. ¿Sabe? Él solamente podía haber hecho justicia con nosotros, como lo hizo con los ángeles. Los ángeles que pecaron fueron creados como nosotros. Ellos tenían libertad de elegir. ¿Y qué hicieron? Ellos optaron por el mal. ¿Y saben qué hizo Dios con ellos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. No hace falta que lo busque, pero lo leo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El Señor hizo justicia con los que pecaron. Y eso es lo correcto. Pero Él decide salvar por gracia y por la obra redentora de su Hijo, que se hizo hombre. El Hijo de Dios, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo, por cual todo el universo fue hecho. El que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Se hace hombre para que los hombres puedan ser hijos de Dios. Por gracia. Y por su obra en la cruz del Calvario es que nosotros podemos ser hijos de Dios. Pero Cristo y su obra maravillosa concluye con una orden. Él dice a sus discípulos y Él dice a la iglesia que deben ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y se extiende una oferta. Y la oferta es extendida a todos los hombres. Porque todo aquel que cree será salvo. Y el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra. Ahora mire esto. La palabra, el Evangelio es ofrecido gratuitamente a todos los hombres. Pero, dice la Biblia, y está hablando Cristo, Mateo 22, 14, dice, porque muchos son llamados a través del Evangelio. Dios llama a todos los hombres a que se reconcilien y se vuelvan a Dios. Pero dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, si miramos un poco más, esos mismos escogidos que en esa porción son definidos como pocos, Jesucristo en Mateo 26, versículo 28, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y si llegamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 9, esos escogidos, que eran pocos y luego son muchos, ahora la Biblia los define de esta manera. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La gracia desbordante de Dios. Este texto nos empuja a que indaguemos y a que empecemos a preguntarnos cosas. Lo que surge, lo primero es, si Dios es soberano y Él elige a los que van a ser salvos, ¿dónde queda la responsabilidad del hombre? Y si Dios decide elegir para salvar, y si esas personas van a creer, porque Dios en su soberanía ya los predestinó, ¿qué sentido tiene que se llame a las personas al arrepentimiento? Si solo creerán los elegidos. Son temas que surgen y que nos empezamos a preguntar.
En primer lugar, debemos entender que el Evangelio debe ser predicado y debemos ir a predicar a todos los hombres primero y en primer lugar porque es un mandamiento de Cristo. Y si Dios no da ninguna explicación más, ya es un mandamiento y tenemos que cumplirlo. Y Dios nos llama, dice, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios nos llama a que prediquemos. Eso por un lado, pero por otro lado, Dios en ningún momento de su palabra dice cuántos son los escogidos, ni quiénes son los escogidos. Él solamente dice, prediquen el Evangelio. Eso es un secreto de Dios, está solamente en su potestad. Y aunque Dios es quien elige, el hombre es responsable delante de Él. Y eso es algo que Él tiene en su secreto, en su íntimo ser, y no tiene por qué dar explicaciones a su creación. Pero los hombres son responsables delante de Dios. ¿Por qué? Porque es el hombre el que rompe su relación con Dios. Es el hombre el que peca. Cuando usted va al súper, hay un cartel que yo siempre le tengo como mucho terror, que dice, nene rompe. ¿Cómo sigue? Papá paga. ¿Quién rompió la relación con Dios? Nosotros. Fuimos nosotros. Y es nuestra responsabilidad restablecer esa relación. Pero ocurre algo paradójico cuando se predica el Evangelio. El Evangelio es el mensaje, la buena noticia, pero el Evangelio condena al hombre, lo expone. Y es paradójico porque lo que condena al hombre termina salvándolo. El Evangelio nos acusa de que no tenemos esperanza y cuando no podemos valernos de nuestra fuerza o de nuestra capacidad, nos damos cuenta que somos culpables, es ahí donde Dios nos salva. Si el hombre no puede ver su culpabilidad, nunca va a ser salvo. Hay un ejemplo que me gusta mucho, ¿usted alguna vez vio en la televisión los asesinos seriales cuando van a los casos? Bueno, un asesino serial, cuando es traído ante el jurado y tiene que enfrentarse a las familias de las víctimas que están reclamando justicia, ¿usted ve que el delincuente tiene algún tipo de tristeza o se siente compungido? No. Mira a las víctimas y no le importa el dolor. ¿Saben por qué? Porque tiene una coartada. Ese asesino confía en su coartada, en que no será descubierto. Y confía en su abogado, que su abogado es un experto que va a poder defenderlo y que no va a recibir una sentencia. Y cuando estamos viendo eso, de repente, cuando ya se le está por dar libertad y ese delincuente que está allí de una manera, ¿cómo decirlo?, impenitente, insensible, inmutable ante el dolor y ante lo que causó. Está ahí, está a punto de entrar en libertad. Entra una persona que tiene un testimonio que hasta ese momento no se había expuesto. Y ese testimonio acredita que hay huellas de ese asesino en el lugar del crimen y tiene sangre
en sus manos. Entonces el juez lo mira y ahora la actitud del rostro del delincuente cambia por completo. Y se ve aterrado porque el juez le dice: eres culpable. Allí recién el delincuente pierde su sonrisa burlona y empieza a temer. Y allí es cuando el hombre nace de nuevo. Cuando se da cuenta que tiene sangre en sus manos. Esto es lo que hace el Evangelio. Y esto es lo que ocurrió en Jerusalén. En la primera predicación de Pedro. ¿Saben lo que dijo Pedro? Hechos capítulo 2, versículo 36. Se lo leo, no lo busque. Por tanto, sépanlo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Mire la primera predicación del Evangelio. Acusa a los hombres. Eres culpable delante de Dios. Es tu responsabilidad. Y cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Dejaron de reírse burlonamente. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, todos pecamos y todos merecemos la ira de Dios. Y el Señor llama a todos los hombres a que se reconcilien con Dios y que se arrepientan de sus pecados y a que crean en Cristo, quien ha dado su vida para que ellos no mueran eternamente. Por eso es que los hombres tienen una responsabilidad delante de Dios. Es su responsabilidad reconciliarse con Él. Pablo, el autor de Efesios, predicando en Atenas, en el Areópago, en el lugar donde estaba la imagen al Dios no conocido, él dice esto al final de predicar el Evangelio: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el hombre el que debe arrepentirse. Pero ¿saben qué? El hombre no quiere arrepentirse. El hombre prefiere tener su abogado experto, que es su conciencia, y que le dice: lo vamos a solucionar, no es tan malo. Hay otros que son peores que vos y le está yendo bien. No hace falta buscar a Dios. Con que cumplamos los domingos y vayamos y hagamos nuestras canciones y demos un poco de nuestro dinero, estará bien. Y el delincuente empieza a burlarse y a sonreírse. Pero de repente llega el Evangelio y le dice: tus obras no sirven, tu dinero perecerá contigo. No puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Si mueres hoy y te presentas delante de Dios, ¿qué dirá Él de ti? Si el hombre se pierde porque no quiere venir a Dios. Y el hombre, desde que pecó en el huerto, ama más las tinieblas que la luz y prefiere hacerse ropas de higuera y esconderse de la voz de Dios. Y es por eso que Dios, que ya sabía que esto ocurriría, predestinó a algunos para salvarlos. Porque si Dios no hubiera predestinado, nadie se hubiera salvado. Pero también es algo muy importante entender que Pablo está usando la palabra nos predestinó para que fuéramos adoptados. Está hablando de un grupo específico, un grupo determinado. ¿Quiénes eran ese grupo?
era la iglesia, los que ya habían creído. Y este tema de la predestinación era un tema que no se tocaba de puertas hacia afuera de la iglesia. Era un tema que solamente se tocaba de puertas hacia adentro. No es que alguien iba predicando en la calle diciendo, escuchen los escogidos. No funciona así. O peor, algunos dicen, ¿para qué predicar si ya están los escogidos? Pablo decide enseñar esta doctrina profunda a los que ya son creyentes. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de enseñar esto? Punto número 1 es para que no se enorgullezcan. El orgullo es un germen en el corazón de los hombres. ¿Saben? Todos somos orgullosos y necesitamos que Dios nos humille. Todos somos orgullosos en rehabilitación. Pero Dios decide enseñar esto a través de la vida de Pablo para que los que ya creyeron no se enorgullezcan y no se crean que son más inteligentes que aquellos que no creyeron. Porque la actitud del corazón del hombre dice, yo creí, y lo vemos al otro que no creyó como inferior, como menos inteligente o menos espiritual o que pecó menos que yo. A mí me da pena porque hay gente que pecó mucho menos que yo y está en el infierno. Pero Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ven la finalidad de esta enseñanza? Esta enseñanza es crucial para los hijos de Dios, para que no se vuelvan arrogantes y pretenciosos. Pero yo elegí a Dios. Pero ¿saben? El contexto nos enseña otra razón de por qué es que Pablo pudo haber enseñado esto a la iglesia de Éfeso. Y saben, Pablo está enseñando esto y con esta doctrina que él enseña está contrarrestando lo que creía la gente en Éfeso. ¿Recuerdan? La gente en Éfeso era una gente muy mística, que creía en magia, en hechicería, en brujería, que creía en la fuerza de los astros y del destino. Y estas personas vivían atemorizadas. Ellos creían en la antropología, en las prácticas mágicas. Y el culto a la renombrada diosa Artemisa. ¿Saben? Las personas ponían la esperanza en la diosa para que la diosa rompa las cadenas del destino cósmico. La carta astral. Pero Pablo, al enseñar sobre la elección, la predestinación, le mostraba que su destino no dependía de las huestes que moraban en las regiones celestes, sino que ahora estaban creyendo y era porque Dios era quien había trazado su destino glorioso en Cristo. ¿Lo ve? El destino era que ellos iban a ser adoptados hijos de Dios. Su futuro estaba seguro y bendecido debido a que Dios eligió y no ellos en Cristo. Y su unión actual con Él. Las personas que están en Cristo están seguros. No hay brujo, no hay hechicería, no hay hueste espiritual de maldad, no hay principado, no hay potestad, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios en Cristo.
Y después de Pablo hablar este tema inmenso que es la predestinación, dice cuál es la motivación. Y yo creo que me spoileé la prédica solo, porque la Biblia dice que la motivación de Dios fue el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe? Pablo podía haber dicho, ¿saben por qué Dios los eligió? Los eligió por su libre voluntad. Él podía haber dicho porque fue su voluntad y punto. Pero Pablo no dice eso, dice fue el puro afecto. Y esa palabra significa beneplácito. A Dios le plació mucho, le agradó mucho. No fue una elección así como desinteresada o desestimada. No fue que eligió por elegir. No, Él se agradó de elegirte. Se gozó. Antes de que el mundo existiera, Él se gozó en elegirte. El término significa que Él se complació grandemente al pensar en su futuro, al pensar en ti y en decir, me complazco grandemente en elegirte para que seas mi familia, mi hijo. Dios hizo la creación por un decreto de su voluntad. Pero Dios hace la elección por el puro afecto de su voluntad. Es distinto. Hermanos, tenemos que entender esto. Dios, antes de que diga sea la luz, Él por amor a ti ya dijo sea la cruz. Y Dios dijo en su segunda persona, yo iré, dijo el Cristo. Ya pensó en ti, en amor. La voluntad o la motivación es el amor. Dios lo hizo por amor puro, libre amor. Y dice que ese amor y esa elección nos lleva a que seamos adoptados. Este término es una persona deja de ser merecedor de la ira de Dios para pasar a ser miembro de la familia de Dios. Y este término es un término griego que no se conocía en el ambiente judío. Y cuando una persona era adoptada, pasaba a tener los mismos derechos y recibía el nombre de la nueva familia por decreto de un juez. Llamaban a testigos. Y esta persona se rompía los vínculos con la familia anterior y ya no era nombrada. Y si tenía deudas, ya no las tenía. Y pasaba a ser miembro de la nueva familia. Y recibía el nombre de la familia nueva. Y en este sentido, hermanos, no podemos permanecer a dos familias al mismo tiempo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Tristemente, no hay nada en el medio. Juan capítulo 8, versículo 42 al 44, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, yo he visto muchos jueces
En la Argentina, en estos 44 años que tengo, vi a muchos jueces que a los culpables los declararon inocentes. Yo lo vi. Toda la nación sabía que eran culpables, pero yo he visto a jueces corruptos decir que eran inocentes. Pero ¿saben qué yo nunca vi? Yo nunca vi a un juez que diga a un culpable o que decrete a un culpable inocente y que luego lo decrete su hijo. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Y cuando esta persona llega, no es que es un hijo o un miembro de la familia de segunda calidad, sino que es un miembro que recibe todas las facultades que un hijo legítimo. Y es como si tuviera la mayoría de edad. Y puede ocupar y usar todos los beneficios que le son concedidos como hijo. Y esto es lo que Dios dice. Por su gracia nos llama a que seamos sus hijos y disfrutemos de todas sus riquezas. No dice, te hago mi hijo y vas a tener que esperar un tiempo para que empieces a disfrutar de mi amor, de mi gracia, de mi bondad. No dice, te hago mi hijo para que disfrutes todos los bienes que tengo para ti en Cristo. ¿Lo ve? ¿Y qué efectos tiene eso en mi vida? ¿Qué efecto tiene que yo sea un hijo de Dios? Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme... Perdón, vamos a leerlo todos juntos. Póngase de pie, hermano. ¿Qué efecto tiene esto para mí? Lo leemos juntos. Reina Valera dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tome asiento, hermano. Ya terminamos. ¿Y qué produce esto en mi vida? ¿Qué produce esto? Produce una profunda gratitud y un deseo de exaltar el gran amor de Dios en su maravillosa gracia. Hermano, y si no tienes ganas de adorar y ponerte de pie y gritar un zapucay para Cristo, y si no se te mueven las tripas en tu interior o no estás conmovido por todo esto, hermano, tengo que llamarte al arrepentimiento. Reconcíliate con Dios.
Esto nos lleva una vez más a nuestro texto y al segundo versículo. Y ahora entendemos lo que vamos a leer a continuación. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Los que han escuchado el Evangelio y se han arrepentido de su maldad y han visto su culpabilidad y saben que merecían condena y condena eterna, pero reciben amor inexplicablemente, perdón que no merecían, y ven que esto fue hecho por la muerte del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por nosotros. Esto no puede dejar los labios de aquellos que han sido perdonados callados, sino que nos llena de desbordante agradecimiento y exaltamos y glorificamos la gloriosa gracia que nos fue concedida. Y hermanos, mire esto que es impresionante, que si bien Dios hace esto con miras y con efectos en los hombres, lo hizo principalmente no por los hombres, sino para que su gloria sea exaltada. Porque Dios ama y busca su propia gloria. Y si Él no amara y no buscara su propia gloria, entonces no sería Dios. Habría alguien entonces más importante que Él. En conclusión, quiero decirte que si hoy en este lugar has escuchado el Evangelio, eres responsable delante de Dios. Debes tomar una decisión hoy. Ven a Cristo, Él te llama. Y si ya estás en Cristo, quiero decirte que Dios te ama tanto que debes dejar de pensar que algo anda mal con tu destino, que algo anda mal contigo. Dios te ama. Y Él está lleno de gozo y de amor. Desde antes de la fundación del mundo, pensando en ti y eligiéndote y viéndote ahora en Cristo. No hay nada malo contigo. Él te ama. Si te has arrepentido, si vives buscando su rostro, Él te ama. Y nada puede separarte de su amor. Cuando eras un pecador, Él te perdonó y te hizo su hijo, uniéndote a su Hijo y dándote el espíritu de su Hijo, por el cual clamas, Abba Padre. ¿Y saben qué? Nada puede salir mal. Él te ama. Dios te ama de una manera sorprendente, asombrosa, inigualable, apasionadamente. Y ese amor debe llevarnos a adorar. Y ahora podemos responder a la invitación del salmista. Ahora podemos hacer lo que aquel cocinero no pudo hacer. Ahora podemos decir: gusté y vi qué bueno es Jehová. Oh, gloria y alabanza a su gracia, porque gusté y vi que Él es bueno. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a Dios, solamente adorar a Dios. Un momento. Y vamos a despedirnos en esta actitud de amor hacia nuestro Dios.